Buenas, el día de hoy veremos layouts y contenedores en Senchais JS 6. Quien sabe es Cristian Enrique Portiapauca, un desarrollador web. Ahora veamos los contenidos. En esta exposición veremos lo que es una introducción a layouts, que son los contenedores, el modo de uso de los layouts, cómo funcionan los layouts, qué es un componente layout, los tipos de layouts enumerados, y pasaremos a hacer una codificación de algunos. Bueno, veamos un poco de qué son los layouts. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los layouts son diseños para interfaces web que controlan el tamaño y la posición de los componentes dentro de la aplicación. Este diseño tiene una configuración para cada contenedor que permite gestionar el dibujo de cada contenedor hijo frente a cada contenedor padre. El layout de un contenedor del nivel superior, padre, determina sus opciones de tamaño y configuraciones de posición que se pueden establecer en sus componentes hijos. Para definir un layout de un contenedor se utiliza la. Y ahora vemos lo que son los contenedores. En toda aplicación interfaz de usuario de Senchais JS se encuentra formada por componentes. Un contenedor, en este caso, sería un tipo especial de componente que puede contener componentes. En una aplicación típica de JS se compone de varias capas de componentes anidados. Por tanto, estos contenedores son muy importantes para nuestro diseño, puesto que estos tienen al mismo tiempo de ser un componente también un layout para poder contener a otros componentes. Bueno, sigamos con lo que sigue. Modo de uso de layouts. Cuando no se especifica un layout en un panel contenedor, se puede observar que los paneles hijos simplemente se agregan uno tras de otro, al igual que elementos de bloques normales de lo que es el Document Object Model de HTML. Bueno, esto sucede debido a que el diseño por defecto para todos los contenedores es auto layout o diseño automático, como se diría en otros términos. Auto layout no especifica ningún posicionamiento o tamaño en las reglas especiales para los elementos secundarios o elementos hijo. Bueno, suponiendo por ejemplo que queremos agregar dos paneles hijo a colocarse uno tras otro, los dos tomarían el 50% de la anchura del contenedor, que es. Bueno, ahora veamos un poco de cómo funciona el sistema layout. El rediseño de un layout de un contenedor es responsable de colocación inicial y dimensionamiento de todos los hijos del contenedor. Bueno, internamente el marco llama al método updateLayout del container que se encadena el rediseño del layout para calcular tamaños y posiciones correctas para todos sus hijos del contenedor, y de esta forma actualiza el DOM o Document Object Model. El método updateLayout es totalmente recursivo. Eso quiere decir que baja a través de todos los hijos, por lo que ninguno de los hijos de lo que alcanza la parte inferior de los componentes dejará de tener un método updateLayout. Esto continúa alcanzando toda la jerarquía inferior de los hijos. Por lo general, no se tendrá que llamar en las partes inferiores, en la jerarquía de componentes, al método updateLayout, ya que el framework Senchais JS maneja automáticamente todo esto. El rediseño se activa cuando se cambia el tamaño del envase o del contenedor, o cuando se añaden elementos hijo de componentes. Normalmente
no se puede confiar en el framework para administrar la autorización del layout de modo automático, pero a veces también se puede evitar esta modificación automática del framework para el diseño de layout de forma automática, administrando las operaciones de los lotes de múltiples hijos juntos y luego activando manualmente un diseño cuando hayamos terminado. Eso quiere decir que nosotros podemos manualmente editar el layout de los componentes hijos, y claro, requiere código para hacerlo. Para ello utilizamos bueno, ahora veamos cómo funciona el componente layout. El componente layout o contenedor layout es cómo se define los tamaños y posiciones de los elementos del componente. Un componente también tiene un layout el cual define cómo los tamaños y posiciones de los componentes hijo van a funcionar en la aplicación. El componente layout es configurado usando la opción de configuración del componente layout. Generalmente se necesitará usar esta configuración a menos que uno esté escribiendo en una aplicación con un componente optimizado, donde todos los componentes que tengan sus propios administradores de layout. Muchos componentes usan auto layout, pero la mayoría de componentes complejos que usamos en una aplicación deben y tienen que tener su administrador de layout propio para que funcionen de acuerdo con nosotros. Bueno, ahora veamos qué layouts existen dentro del framework CHS-JS6. Bueno, aquí tendremos los principales, como son Absolute, Accordion, Anchor, Auto, Border, Card, Fit, Hbox, Table y Vbox. Bueno, comenzamos por Absolute. Absolute es un layout que genera un diseño heredado de X Layout Container Anchor y añade la posibilidad de posicionamiento en coordenadas XY mediante un estándar de configuración, y tiene algunas opciones de configuración de componentes. Bueno, el layout Accordion es un diseño que maneja múltiples panels en forma de acordeón. Es expansible, tal que por defecto solo el panel principal se puede ver en un momento dado, fijado con múltiples configuraciones para indicar cuál estará abierto en cada momento. Cada panel tiene soporte integrado para expandir y contraerse. Anchor o layout ancla. Este es un diseño que permite el anclaje de elementos contenidos relativos a las dimensiones del contenedor. Eso quiere decir que son relativos en porcentaje o en algún número dado. Si se cambia el tamaño del envase, todos los elementos anclados se redibujan automáticamente de acuerdo con las reglas de anclaje. Esta clase está destinada a ser extendida o creada a través de la expresión config anchor y no debe necesitar, por lo general, que se cree directamente a través de la palabra clave new. El diseño anchor no tiene ninguna opción de configuración directa que no sea heredada. Por defecto, el diseño de anchor calcula mediciones del anclaje basado en el tamaño del propio recipiente, que en este caso es el recipiente padre o contenedor padre. Sin embargo, el contenedor utilizando el layout anchor puede suministrar una propiedad de configuración anchor específico llamado anchor size. Si anchor size se debe especificar, el layout se va a usar como un contenedor virtual para efectos del cálculo de mediciones del anclaje basado en posición, permitiendo que el contenedor se haya dimensionado de forma independiente de la lógica de anclaje si necesario. Layout auto o automático. El diseño automático o auto es el administrador del layout delegado por xContainer container, y para todo caso es el layout por defecto y solamente provee un medio de dibujo automático para componentes hijo. Layout border. Este es un layout específico de CHS-JS para lo que es dibujo multipanel. Está orientado a manejar
5 panels, los cuales ya tienen una orientación propia, como son norte, sur, este, oeste y centro. El estilo UI layout de este layout está orientado a la aplicación que soporta múltiples paneles anidados. Tiene bars automáticos entre regiones y regiones built-in expansivas y colectivas. Esta clase destinada a ser extendida o creada vía configuración del layout border para Xcontainer layout, y debería generalmente no ser necesario crearla por intermedio de la palabra clave reservada new. El layout card. En este layout se extraen múltiples componentes hijo, cada uno montado en el contenedor, donde solo un único componente hijo puede ser visible en un momento dado. Este diseño de layout emula lo que es un asistente en una aplicación normal desktop. Este estilo de diseño es comúnmente utilizado en implementación también de tabulaciones, y esta clase está destinada a extenderse a través de disposición card de Xcontainer container layout config, y no debe necesitar en general que se cree directamente con la palabra reservada new. El método focal de card layout es setActiveItem, que nos permite visualizar un elemento en un momento dado, indicando el número de elemento que deseamos visualizar a esta función setActiveItem. Bueno, dado que un solo panel se muestra a la vez, la única manera de moverse de un componente a otro es llamando a setActiveItem, pasando el argumento del panel que se desea mostrar, en este caso bajo el ID o índice que se desea mostrar. El diseño en sí no proporciona una interfaz de usuario para el manejo de esta navegación, por lo que esta funcionalidad debe ser programada necesariamente para lograrse. Layout Fit. Esta es una clase base para diseños que contienen un solo elemento de layout, que se expande automáticamente para llenar todo el contenedor padre del diseño. Esta clase está destinada a ser extendida o creada a través de la disposición fit de Xcontainer container layout config, y no necesitar en general que se cree directamente a través de la palabra reservada new. El diseño fit o layout fit no tiene ninguna opción de configuración directa para los elementos hijos. Se puede especificar simplemente en el panel padre o contenedor padre que desea utilizar este diseño, con solamente establecer fit en el contenedor y añadir un grupo especial para esto. HBox o layout HBox. Este layout ordena elementos horizontalmente a través de su contenedor. Este layout opcionalmente divide horizontalmente espacio entre sus elementos hijo para que contengan una configuración flex. El flex indicaría el porcentaje o el número en proporción que layout table. Este layout permite realizar fácilmente el contenido de una tabla HTML. El número total de columnas que se pueden especificar se especifican en base a rowspan y columnspan, que son propiedades que podemos utilizar para estos diseños complejos dentro de una tabla. Esta clase está destinada a ser extendida a través de la disposición typeTable de Xcontainer container table layout, y no debe necesitar generar o usar la palabra clave reservada new para ser creado. Hay que tener en cuenta que al crear el layout a través de la configuración, las propiedades de configuración de maquetación específicas se deben pasar en medio del objeto layout, que luego se aplicará internamente a la disposición. En el caso del table layout, las únicas propiedades de configuración de diseño válidas son column y atributos. Sin embargo, los elementos ligados a un table layout pueden suministrar propiedades de configuración específicas, como son rowspan, columnspan, cell, class, que en este caso sería un nombre de clase CSS. El concepto básico de la construcción de un table layout es conceptualmente muy similar a la construcción de una tabla HTML estándar. Solo se debe añadir cada celda que se desea incluir junto con atributos específicos de cada una, como son propiedades de configuración específicas llamadas rowspan o columnspan, que funcionan al igual que la tabla de HTML. En lugar de crear de forma explícita filas y columnas, como sería en HTML, solo se tiene que especificar el recuento total de columnas en la configuración de diseño y empezar a añadir los panels o contenedores
hijo en su ordenador. Bueno, ahora revisaremos lo que es un código para los layouts que deseamos crear. En este caso vamos a usar el layout accordion. Bueno, ¿qué necesitaríamos? Este sería el componente padre. De lo que necesitamos es crear la propiedad layout con algunos elementos específicos de propiedad. El tipo de layout en este caso sería accordion, un title collapse en modo true, animate true, indica que la animación sí estará activa, y active on top significa que el elemento que esté visible esté activo en la vista principal. Lo que necesitamos después de esto es que los elementos, bueno, otro elemento sería el layout anchor. El layout se define mediante la propiedad layout y se le coloca el tipo, que en este caso sería anchor. Seguidamente en los elementos debemos colocar una propiedad llamada anchor, donde indicamos en porcentaje cómo se verá el elemento en cuestión. Por ejemplo, el primer elemento sería 75% y 50%. 75% de ancho, 50% de altura. El segundo sería 100% de ancho, 50% de altura. Esto sería todo lo necesario para que nuestra vista, dentro de lo que es el layout border, hacemos algo muy parecido al anterior. Colocamos en la propiedad layout el tipo de layout, que en este caso sería border, y acá la variación sería en cuanto a lo que son los elementos que son colocados dentro del panel padre, que estos pueden tener una región como propiedad a indicar. Nosotros podemos indicar diferentes regiones como son Center, South, North, East, West. Bastará con que coloquemos la región donde deseemos que se visualice el elemento y se visualizará en esa región. Adicionalmente, si son regiones norte o sur, north o south, deberán indicar la altura del elemento. Y si son regiones east o west, este o oeste, indicarán la anchura del elemento para que se visualice con esos parámetros extra. En el caso de la región centro no necesita, porque dentro de lo que es el layout cards hacemos algo muy parecido. Creamos el layout indicando a la propiedad layout el tipo de layout que necesitamos, en este caso cards, y seguidamente en los elementos los añadimos simplemente. No necesita una configuración específica porque el layout card simplemente necesita que se añadan los elementos y visualizará uno solo en un tiempo dado. Dentro de lo que es el layout card siempre necesitaremos hacer el recorrido de los elementos. Entonces, por tanto, podemos indicar en un toolbar cómo haremos este recorrido. En este caso yo he escogido recorrer en base a las queries y el item ID del elemento padre, que sería card panel. Yo simplemente obtengo los elementos de card panel y posteriormente los recorro para poder extraer el layout y el elemento main, que sería el panel actual. Seguidamente con eso lo que tenemos que hacer es uso de las funciones getActiveItem y setActiveItem para poder obtener o bien el índice del elemento en cuestión, que se almacenaría en la variable var. Luego se indica que se debe sumar 1 para posteriormente hacer un módulo con la cantidad de elementos del layout específico, en este caso de card panel, y posteriormente setear el índice o número del elemento. Ahora veamos el layout fit en código, muy similar a lo anterior. Creamos el layout por medio de la propiedad layout, indicamos el tipo, que en este caso sería fit, y con esto ya tenemos definido el layout que usaremos para este panel container. Seguidamente indicamos los items, que en este caso solamente puede ser uno, puesto que fit solamente soporta un item a la vez. Y con esto ya tendríamos definido este tipo de layout. Ahora vemos el layout hbox. Bueno, necesitamos para hbox. Definimos, al igual que los anteriores,
la propiedad layout con tipo hbox, y adicionalmente mencionamos una propiedad más que sería align, y en este caso sería de tipo stretch, que se pueda estirar. Los elementos a añadirse deben contener una propiedad adicional llamada flex, que indica un número en porcentaje de la cantidad del espacio que tomará este elemento para visualizarse. Yo indiqué 3 elementos, el primero con un flex 2, el segundo flex 1 y el tercero flex 1. Esto significa que el primero tendrá 2 espacios, el segundo un espacio y el tercero un espacio. Dentro del layout table, el código base que se necesita es indicar en la propiedad layout el tipo de layout que se usará, que en este caso es table, y las columnas que se usarán de esta tabla. En este caso yo le puse 3 columnas en ancho, son las que se manejarán en este caso. Y seguidamente los elementos debemos indicar o bien la propiedad colspan, que sería la cantidad de columnas, o bien rowspan, que sería la cantidad de filas. Dependiendo del caso, nos podemos poner rowspan 3 o colspan 1 o colspan 2, dependiendo lo que necesitemos en cada caso. Eso es a criterio de lo que deseemos poner en la interfaz y el espacio que deseemos. Para el layout VBox o layout vertical box, hacemos algo muy parecido a hbox. Definimos el layout, su tipo VBox, y un align de tipo stretch, o sea que se pueda estirar. Añadimos los elementos y, al igual que hbox, colocamos una propiedad flex que indicará el número de espacios contenidos dentro de la interfaz que colocarán a cada elemento. Por ejemplo, flex 1 indica un espacio, para el elemento 2 también flex 1 y para el elemento 3 flex 1. Como es en modo vertical, he escogido flex 1 para que los 3 estén iguales en modo vertical. Bueno, ahora veamos cómo funcionaría cada layout en función de cómo se ve. El ejemplo del layout accordion nos muestra 3 elementos, pero solamente uno explayado en la parte superior, y puede ser colapsado o no según necesitemos en cada caso. Nuestro layout anchor nos muestra 2 elementos. Como lo habíamos definido, el primer elemento tiene 75% de ancho, el segundo es 100%. Entonces se muestra en porcentaje de acuerdo a lo que nosotros hemos dibujado o tratado de dibujar con la programación necesaria. Y como podemos ver, nos ayuda bastante a llenar el espacio de nuestra interfaz. Esa es básicamente la funcionalidad del layout anchor. Bueno, ahora veamos lo que es el layout border. Layout border nos muestra diferentes elementos de interfaz en sus correspondientes posiciones. Son 5 regiones, en este caso estamos mostrando 3, como son la región centro, este y sur. En el caso de las posiciones que están o bien arriba o abajo de nuestra interfaz, necesita poner una altura, y en el caso de las laterales, una anchura, para que puedan llenar el espacio de acuerdo al ancho o de acuerdo a la altura necesaria. En el caso de la posición centro o región centro, no necesita ser colocada una anchura o una altura porque toma todo el espacio que sobra de la interfaz. En el caso de nuestro layout card, es un layout que funciona a modo de asistente, puesto que nos muestra diferentes interfaces de acuerdo a lo que se pueda navegar en todo momento. En este caso tenemos 3 formularios y navegamos usando el botón Next, que está en la parte superior. Este layout card nos muestra solamente un elemento a la vez y todo en función a cómo naveguemos. Y aquí la función importante es set active item para mostrar ese último elemento que nosotros necesitamos indicar por medio del botón Next. Fit, como ya sabemos, llena todo el espacio necesario, pero con un solo elemento.
Entonces solamente podemos usar un elemento cada vez que deseemos visualizar en este layout. Y esta es la forma en que se ve el layout fit. Bueno, abrimos el layout HBox. Como podemos ver, este contiene tres elementos ordenados en forma horizontal. Por tanto, toma espacios horizontales. El primero toma dos espacios porque se indicó en la propiedad frex 2. El segundo un espacio porque se indicó 1. Y el tercero igualmente un espacio se indicó frex igual a 1. Por tanto, esto sería el layout HBox y cómo funciona ese espaciado horizontal. Ahora veamos el layout table. Como podemos ver, nos expone los elementos en forma de tabla. En este caso yo dispuse que sean tres columnas, por tanto vamos a mostrar tres elementos dispuestos como tabla y los demás elementos se van añadiendo hacia abajo, también espacios de 3. Como podemos ver, algunos con la propiedad callSpan ocupan 3 espacios y otros simplemente 1 por la propiedad callSpan 1. Y ahora vemos el layout HBox, o mejor dicho, Vertical Box. El Vertical Box es un layout de tipo vertical, pone o llena el espacio en forma vertical. Por tanto, al indicar la propiedad frex en cada uno de los elementos añadidos a este layout, tendríamos elementos dispuestos en forma vertical llenando espacios en forma vertical. Todos estos elementos se les puso frex igual a 1, por tanto, cada uno tomará un espacio entre la interfaz total o contenedor padre. Serían 33%, 33%, 33%. Tercera parte, cada uno para la interfaz padre. Y de esa forma tenemos el Vertical Box. Y finalmente me despido y no se olviden visitar javascript.wordpress.com para más información sobre JavaScript y Sencha JS6.